Bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Nunca pensé que una sola noche pudiera reescribir todo lo que creía sobre mí, pero eso fue exactamente lo que pasó la noche en que Lola me pidió que fuera su acompañante a la fiesta de disfraces de Maya. Tenía 23 años, trabajaba bien en diseño gráfico, vivía en un apartamento pequeño con muebles desparejados y grandes sueños que cada día parecían más pequeños. Lola y yo llevábamos 8 meses juntos, y la quería con esa facilidad y comodidad con la que uno encaja como piezas de un rompecabezas. Ella era creativa, espontánea, siempre desafiando los límites en su arte y en su vida, mientras que yo era el constante, el planificador, el que coloreaba su calendario y nunca incumplía una fecha límite. Nos equilibrábamos mutuamente, o eso creía. La invitación llegó un martes por la noche mientras comíamos comida para llevar en mi sofá. Maya, la mejor amiga de Lola de la escuela de arte, estaba organizando lo que ella llamaba una fiesta de exploración de identidad donde todos tenían que venir como una versión de sí mismos que nunca habían mostrado al mundo. Los ojos de Lola se iluminaron con esa chispa traviesa que tanto amaba como temía. «Tengo una idea increíble», dijo. Dejó los palillos. «¿Y si vinieras como yo? O mejor dicho, como una versión de ti más fluida». Al principio me reí, pensando que bromeaba, pero no se reía. Me miraba con esa intensidad, como si pudiera ver algo que yo no veía, algo oculto bajo la superficie de mi vida cuidadosamente construida. Debería haber dicho que no inmediatamente. Debería haber sugerido que fuéramos como zombis o superhéroes o cualquier otra cosa, pero había algo en su voz, un suave desafío envuelto en curiosidad, que me hizo reflexionar. «Siempre hablas de cuánto admiras a la gente que rompe las reglas», dijo en voz baja. «Gente a la que no le importa lo que piensen los demás. ¿Y si solo por una noche pudieras ser esa persona?» Sentí un nudo en el estómago. No solo por miedo, aunque el miedo definitivamente estaba ahí. Era algo más. Algo que había pasado años reprimiendo tan profundamente que casi me convencía de que no existía. Hubo momentos privados que nunca compartí con nadie, en los que me pregunté cómo se sentiría salir de la rígida estructura que la sociedad había construido en torno a la masculinidad. Momentos en los que miré telas, colores, expresiones que estaban etiquetadas solo para mujeres, y sentí un extraño y culpable anhelo. Entonces, dije que sí y vi su rostro transformarse de alegría e intenté ignorar la voz en mi cabeza que gritaba que estaba cometiendo un terrible error. Tuvimos 3 días para prepararnos y Lola lo abordó como un proyecto de arte, que supongo que era para ella. Tomó mis medidas con eficiencia profesional, asaltó tiendas de segunda mano en busca de ropa que se ajustara a mi figura más ancha, vio tutoriales de maquillaje con una concentración obsesiva. Participé de una manera distante, como si esto le estuviera sucediendo a otra persona, como si pudiera mantener suficiente distancia emocional para estar a salvo. Pero a medida que se acercaba la fiesta, esa distancia comenzó a desmoronarse. Me encontré pensando en ello en el trabajo, durante las reuniones, mientras estaba atrapada en el tráfico. ¿Cómo se sentiría? ¿Se reiría la gente? ¿Lo odiaría? ¿Lo amaría? Esa última pregunta me asustó más que nada. La noche de la fiesta llegó demasiado rápido. Me quedé en el baño de Lola, mirando la variedad de productos esparcidos sobre el mostrador como instrumentos quirúrgicos, cada uno diseñado para transformarme en alguien que ambos deseaban. Y temía convertirme. ¿Estás lista?, preguntó Lola desde la puerta, y asentí porque hablar me parecía imposible. Empezó por mi rostro, con dedos suaves y seguros mientras aplicaba prebase, base de maquillaje y corrector, cada capa suavizando la persona que siempre había sido. Mantuve los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, concentrada en respirar, en mantener la calma, en no pensar en lo que esto significaba. Me explicó cada paso, con voz tranquilizadora, el contorno, el iluminador y el difuminado, palabras que nunca habían formado parte de mi vocabulario, pero que ahora sentía íntimamente importantes. Cuando terminó con mi rostro y pasó a mis ojos, finalmente me miré al espejo, y el impacto fue físico, como si me hubieran sumergido en agua helada. La persona que me devolvía la mirada ya no era yo, pero tampoco era otra persona. Mis rasgos seguían siendo reconocibles, pero suavizados, feminizados, transformados de maneras que me oprimían el pecho con emociones que no podía nombrar. Lola me había dado un sutil delineador de ojos de gato, una máscara de pestañas que hacía que mis pestañas parecieran imposiblemente largas, un rubor rosado que aportaba calidez a mis mejillas, labios pintados de un rojo intenso y seguro. Me veía hermosa. Ese pensamiento me golpeó como una revelación y una condena a la vez. Se suponía que los hombres no debían sentirse hermosos. Los hombres eran guapos, atractivos, guapos, pero hermosos. Esa palabra pertenecía a otro mundo, uno al que nunca me habían invitado a entrar. La ropa vino después.
Lola había elegido un vestido negro con corpiño ajustado y falda ligeramente acampanada a la altura de las rodillas, elegante sin ser demasiado provocativo, combinado con medias y botines de tacón modesto. Me costó entender la mecánica del asunto. Las cremalleras en lugares desconocidos. La forma en que la tela se cubría y se ajustaba de forma diferente a cualquier cosa que hubiera usado antes. Cuando estuve completamente vestida, Lola retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos y la mano tapándose la boca. «Dios mío», susurró. «Estás increíble». Me giré hacia el espejo de cuerpo entero, y esta vez la transformación fue completa. La persona que me miraba era una mujer, o al menos se le acercaba bastante. Mi altura, mis hombros. Permanecían ciertos rasgos masculinos, pero en general el efecto era innegable. Estaba de paso, como dicen, y la mezcla de orgullo y terror que trajo consigo esa constatación fue abrumadora. Llegamos al loft de Maya con un retraso elegante, y casi me di la vuelta 3 veces durante el camino desde el coche. Mis tacones resonaban en el pavimento con cada paso, un sonido que anunciaba mi presencia, mi diferencia, mi vulnerabilidad. Lola me sujetó la mano con fuerza, percibiendo mi pánico, susurrándome palabras de aliento. «Eres increíble», repetía una y otra vez. «Eres tan valiente». Pero no me sentía valiente. Me sentía expuesta, como si me hubiera arrancado la piel y estuviera caminando con los nervios a flor de piel. La fiesta ya estaba en su apogeo cuando llegamos. La música vibraba por el espacio industrial. Gente con diversos disfraces se mezclaba con bebidas en la mano. Maya nos recibió en la puerta, abriendo mucho los ojos al verme. «Maldita sea», dijo con genuina admiración. «Lola, eres una genio». «¿Y tú?». Se giró hacia mí. «Estás absolutamente deslumbrante». Esa palabra otra vez. Impresionante. Hermosa. Palabras que parecían regalos y robos a la vez. A medida que entrábamos en la fiesta, noté que algo extraordinario estaba sucediendo. La gente reaccionaba a mí de forma diferente. Los hombres me abrían las puertas y me ofrecían bebidas con especial atención. Las mujeres elogiaban mi vestido, mi maquillaje, me incluyeron en sus conversaciones con una franqueza que nunca antes había experimentado. Una mujer, Rachel, a quien había conocido en reuniones anteriores donde yo era solo un tipo más al que ella apenas notaba, pasó 20 minutos hablándome de su trabajo, sus relaciones, sus miedos, con una intimidad que se sentía sagrada. Este era el mundo que habitaban las mujeres. Descubrí un mundo de vulnerabilidad compartida, de comprensión tácita, de conexión que no requería demostrar nada. Pero no todo fue positivo. También hubo momentos de oscuridad. Sombras que me recordaron porque este mundo tenía sus propios peligros. Un hombre en la barra se detuvo demasiado tiempo, su mirada depredadora de una manera que nunca había experimentado personalmente, pero que había visto dirigida a mujeres innumerables veces. Cuando se acercó, invadiendo mi espacio con una naturalidad despreocupada, sentí un destello de miedo genuino, la repentina conciencia de la vulnerabilidad física que las mujeres experimentan a diario. Lola apareció a mi lado, su presencia como un escudo, y el hombre retrocedió. Pero el momento se quedó conmigo. Este era el precio de la belleza, de la feminidad en un mundo que no estaba diseñado para proteger a las mujeres. Esto era lo que Lola y todas las mujeres que conocí. Sabía que lidiaba constantemente, y yo había permanecido ajeno a ello, protegido por mi privilegio masculino. A medida que avanzaba la noche, algo dentro de mí empezó a cambiar. El terror inicial se desvaneció, reemplazado por algo inesperado. Consuelo, incluso alegría. Me encontré riendo con más libertad, moviéndome con más expresión, interactuando con la gente de maneras que me parecían más auténticas que cualquier interacción que hubiera tenido con mi yo normal. Era como si el vestido, el maquillaje, toda la transformación me hubieran dado permiso para acceder a partes de mi personalidad que siempre había reprimido. Había pasado toda mi vida representando cierto tipo de masculinidad, manteniendo mis gestos contenidos, mis emociones controladas, mis intereses cuidadosamente seleccionados para ajustarse a las normas masculinas aceptables. Pero aquí, en este espacio, vestido de maneras que desafiaban esas normas, me sentía libre. No se me escapó la ironía de tener que vestirme de mujer para sentirme auténtica. Lola notó el cambio. Durante un momento de tranquilidad en el balcón de Maya, lejos del ruido y la multitud, me tomó de la mano y me dijo: «Esta noche estás diferente. Más feliz». Asentí, sin confiar en mi voz, con miedo. Que hablar rompería cualquier hechizo que se hubiera lanzado. «Te veo», continuó, escudriñando mi rostro con la mirada. «Veo tu verdadero yo, y quiero que sepas que quienquiera que seas, lo que sea que eso signifique, estoy aquí». Esas palabras desgarraron algo dentro de mí y de repente lloré.
El rímel se corría a pesar de las promesas de Lola de fórmulas a prueba de agua. Las lágrimas se mezclaban con el maquillaje en un desastre que probablemente destruyó la ilusión, pero que ya no importaba. Porque en ese momento, ser vista, realmente vista, valía más que cualquier ilusión. Salimos de la fiesta alrededor de la medianoche, y durante el viaje a casa, ninguna de las dos habló. El silencio no era incómodo, sino cargado de una comprensión tácita. Cuando volvimos al apartamento de Lola, me paré frente al espejo del baño otra vez, mirándome con nuevos ojos. El maquillaje estaba corrido, la imagen cuidadosamente construida se desmoronaba. Pero lo que vi debajo tampoco era la antigua yo. Era algo intermedio, algo indefinido, algo que me asustaba porque aún no tenía palabras para describirlo. Comencé a quitarme el maquillaje lentamente, cada pasada del paño revelaba más de mi rostro familiar, y sentí una profunda sensación de pérdida, como si estuviera borrando a alguien que merecía existir. Lola apareció en la puerta, apoyada en el marco, observándome. «No tienes que quitártelo todo», dijo en voz baja. «No si no estás lista». Hice una pausa, con el paño en la mano, mirándola a los ojos en el espejo. «¿Qué significa?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Que me gustaba, que no quería que terminara». Se acercó y me puso las manos en los hombros. «Significa que eres humana», dijo. «Significa que contienes multitud. Significa que eres más compleja que las cajas en las que la sociedad intenta meternos». Quería creerle, quería aceptar esa simple explicación, pero sabía que no lo era en absoluto. No se trataba solo de romper las normas sociales ni la expresión artística. Se trataba de identidad, de quién era yo bajo los roles que me habían enseñado a interpretar. Y esa pregunta tenía implicaciones que me aterrorizaban. Terminé de desmaquillarme y volví a ponerme mi ropa habitual, vaqueros y una camiseta que ahora me resultaba extraña, como si fuera un disfraz. Lola y yo nos quedamos en la cama esa noche, sin dormir, simplemente abrazadas en él. Oscuridad. «¿Qué pasa ahora?», pregunté finalmente. «No lo sé», admitió. «Pero lo resolveremos juntos». Quería que eso fuera suficiente. Quería creer que podríamos superar lo que fuera. Pero la duda me asaltó. Porque resolverlo significaba enfrentar preguntas que había evitado toda mi vida. Significaba potencialmente admitir cosas sobre mí que podrían cambiarlo todo, que podrían costarme relaciones, oportunidades profesionales, la vida cómoda que había construido. Y no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para eso. Los días posteriores a la fiesta fueron extraños. Volví al trabajo, a mi rutina, a ser la persona que todos esperaban que fuera, pero ya nada se sentía bien. Era como si hubiera vislumbrado otra vida, otra versión de mí misma. Y ahora la existencia ordinaria se sentía como un traje mal ajustado que no podía quitarme. Me encontré pensando en esa noche constantemente, repasando momentos, analizando mis sentimientos, tratando de comprender qué significaba todo. Empecé a investigar a altas horas de la noche, leyendo artículos, foros e historias personales de personas que habían experimentado despertares similares, personas que descubrieron que su identidad de género no coincidía con la asignada al nacer, personas que existían en el espacio entre lo masculino y lo femenino. La terminología era abrumadora. Transgénero, no binario, género fluido, travestismo, drag. Cada palabra tenía diferentes significados e implicaciones, ninguna del todo correcta, pero todas resonaban de alguna manera. Aprendí que la identidad de género existía en un espectro. Que las categorías binarias que siempre había aceptado como naturales eran en realidad construcciones sociales que innumerables personas a lo largo de la historia y en diferentes culturas habían vivido fuera de esas rígidas estructuras. Este conocimiento fue liberador y aterrador a partes iguales. Liberador porque significaba que no estaba solo, no estaba roto, no era la única persona que alguna vez se había sentido así. Aterrador porque significaba que tenía que tomar decisiones. Tenía que decidir qué quería hacer, si acaso, con estos sentimientos. Lola me dio espacio, no me presionó, pero podía ver las preguntas en sus ojos. Había abierto una puerta esa noche, y ahora ambos estábamos esperando a ver si la cruzaba o la cerraba de golpe. 2 semanas después de la fiesta, le pregunté si me ayudaría de nuevo. Sí. Podría tener otra noche para explorar esta parte de mí. Su rostro se iluminó con esperanza y preocupación. ¿Estás segura?, preguntó. No quiero que te sientas presionada. Le aseguré que era mi decisión, mi necesidad, aunque no podía explicarle del todo por qué. Organizamos otra noche, sin fiesta esta vez, solo nosotras, solo experimentando en la seguridad de su apartamento. Esta vez era diferente. La primera vez se había tratado de actuar, de convertirme en alguien visible. Esta vez se trataba de mí, de entender lo que quería cuando nadie más me veía.
Lola me ayudó con el maquillaje de nuevo, pero tardamos más, probando diferentes estilos, jugando con colores y técnicas. Me enseñó a hacerlo sola, guiando mis manos, corrigiendo mis errores con paciencia. Me probé diferentes atuendos, diferentes expresiones de feminidad, descubriendo que algunos me sentaban bien mientras que otros parecían disfraces. Empezaba a comprender que no se trataba de convertirme en mujer, al menos no del todo. Se trataba de acceder a la feminidad, de permitirme expresar aspectos de mi personalidad que me habían estado prohibidos, de encontrar el equilibrio entre partes masculinas y femeninas de mí que existían, que importaban. Hablamos durante horas esa noche, hablamos de verdad sobre género, identidad y las expectativas de la sociedad. Lola compartió sus propias experiencias con las normas de género, las formas en que la habían controlado y limitado, diciéndole que fuera menos agresiva, más protectora, más complaciente. Compartí recuerdos que había reprimido, momentos de mi infancia en los que me castigaron por ser demasiado sensible, demasiado artístico, demasiado diferente del chico rudo y rebelde que se suponía que debía ser. Nos dimos cuenta de que a ambos nos había hecho daño el mismo sistema, solo que de diferentes maneras. Y ese reconocimiento creó un vínculo más profundo entre nosotros. Ella ya no era solo mi novia. Era mi aliada, mi guía, mi espacio seguro en un mundo que de repente se sentía más peligroso y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y mis exploraciones privadas continuaban, surgieron nuevas complicaciones y empecé a querer salir de nuevo, no solo a fiestas, sino a lugares normales para vivir como esta otra versión de mí mismo en el mundo real. Lola apoyó la idea, pero me advirtió de los riesgos. Vivíamos en una ciudad relativamente progresista, pero eso no significaba que fuera completamente segura. Las mujeres trans eran atacadas, acosadas, asesinadas simplemente por existir. Incluso los travestis, incluso personas como yo que quizás no se identificaran como trans pero aún así desafiaran las normas de género, sufrieron violencia y discriminación. Las estadísticas eran aterradoras, un duro recordatorio de que la autoexpresión podía tener consecuencias de vida o muerte. Aún así, el deseo de ser visto, de existir auténticamente en espacios públicos se hizo más fuerte. Empezamos poco a poco. Una ida nocturna a una tienda de conveniencia, un paseo por el parque al anochecer, una visita a un café LGBTQ donde se esperaba y protegía la diversidad. Cada salida era estresante, mi corazón latía con fuerza, mis sentidos hiperconscientes de cada mirada, cada susurro, cada amenaza potencial. Pero cada salida exitosa también fortaleció mi confianza, me enseñó que podía navegar por el mundo de esta manera, que podía sobrevivir e incluso prosperar en espacios que me aceptaran. El café se convirtió en un lugar habitual y comencé a reconocer a otros habituales, otras personas que vivían fuera de las normas de género convencionales. Y poco a poco, con cautela, comencé a construir comunidad. Fue en el café donde conocí a Jordan, una persona no binaria que llevaba 3 años en transición social. Jordan tenía confianza en sí misma y se sentía cómoda consigo misma, de una forma que yo envidiaba y a la que aspiraba. Empezamos a hablar primero de café y del tiempo, luego de cosas más profundas, la identidad, la familia, los retos de vivir auténticamente en un mundo diseñado para el pensamiento binario. Jordan compartió su experiencia. El dolor de revelar su sexualidad a padres conservadores, la pérdida de amigos que no podían aceptar su verdad, pero también la profunda alegría de finalmente vivir como ellos mismos. Lo más difícil, me dijo Jordan una tarde, no es descubrir quién eres. Es aceptar que ser tú misma puede costarte todo lo que has conocido y decidir que vales ese precio. Esa conversación me persiguió durante días. ¿Valía yo ese precio? ¿Acaso necesitaba pagarlo? Porque esto es lo que estaba empezando a comprender, no creía ser transgénero. No quería hacer la transición completa. No quería vivir como mujer a tiempo completo. No sentí que mi género asignado estuviera mal. Exactamente. Lo que quería era fluidez, libertad de movimiento. Entre presentaciones masculinas y femeninas, dependiendo de mi estado de ánimo, mis necesidades, mi yo auténtico en cada momento. Pero la sociedad no tenía categorías fáciles para eso. La gente quería explicaciones simples, etiquetas claras, y lo que yo estaba descubriendo sobre mí misma era todo menos simple o claro. La verdadera crisis llegó cuando me di cuenta de que no podía mantener esto oculto para siempre. Había estado viviendo una doble vida. Mi yo masculino profesional durante las horas de trabajo y las obligaciones sociales. Mi yo femenino exploratorio durante las tardes privadas y los espacios seguros. La división era agotadora, insostenible y cada vez más deshonesta. Lola me animó a decirle a la gente que empezara con amigos cercanos para ampliar poco a poco mi círculo de autenticidad. Pero el miedo era paralizante.
Pensé en mis padres, conservadores y tradicionales, que me habían criado con expectativas claras de en quién debería convertirse su hijo. Pensé en mis colegas, la homofobia y la transfobia casuales que a veces afloraban en las conversaciones en la sala de descanso. Pensé en mis amigos de la infancia, los chicos con los que crecí que medían la masculinidad en estadísticas deportivas y conquistas sexuales. ¿Cómo podría explicarles esto a ninguno de ellos? Decidí empezar con Marcus, mi mejor amigo desde la universidad, alguien en quien confiaba más que en casi nadie. Quedamos para tomar algo en nuestro bar de siempre y pasé una hora armándome de valor antes de soltarlo. He estado explorando mi identidad de género. A veces me visto con ropa de mujer. Me hace feliz. El silencio que siguió se sintió eterno. Marcus se quedó mirando su cerveza procesando y me preparé para el rechazo por la pérdida de una amistad que me había sostenido durante años. Finalmente, levantó la vista con una expresión indescifrable. Vale, dijo simplemente. ¿Estás feliz? ¿Lola lo acepta? Asentí, sin confiar en mi voz. Entonces yo también lo acepto, dijo. Y el alivio que me inundó fue abrumador. No fue una aceptación entusiasta, no fue una comprensión total, pero fue suficiente. Fue el permiso para seguir siendo su amigo, seguir siendo yo mismo, y eso se sintió como un milagro. Alentado por la respuesta de Marcus, se lo conté a unas cuantas personas más, seleccionando cuidadosamente a aquellas que pensé que serían más receptivas. Mi compañera de trabajo, Jennifer, que siempre parecía de mente abierta, respondía con curiosidad y apoyo, haciendo preguntas que demostraban interés genuino en lugar de juicios. Mi primo, Alex, quien había salido del closet como gay varios años antes, me dio la bienvenida a lo que él llamaba la familia de los hermosos inadaptados y me presentó más recursos, más comunidades, más formas de entenderme a mí mismo. Cada respuesta positiva fortaleció mi confianza, pero las negativas, cuando llegaron, me hirieron profundamente. Un amigo del instituto me eliminó de sus amigos en las redes sociales sin ninguna explicación. Un pariente lejano me envió un correo electrónico largo y doloroso sobre el pecado y las enfermedades mentales que no pude terminar de leer. Cada rechazo era un recordatorio de que la autenticidad tenía un precio, que ser visible significaba ser vulnerable. La conversación más difícil fue con mis padres. La retrasé durante meses, practiqué diferentes versiones del discurso, consulté con Lola y mis nuevos amigos sobre el mejor enfoque. Finalmente, durante una cena dominical en su casa, se lo conté. Les expliqué que había estado explorando mi expresión de género, que a veces me presentaba como femenina, que esto era una parte importante de quien yo era. Mi madre palideció y se quedó callada. El rostro de mi padre se endureció como cuando estaba enfadado, pero intentaba controlarlo. ¿Es por Lola?, preguntó con voz tensa. ¿Te metió ella estas ideas en la cabeza? Le expliqué que nadie me había metido nada en la cabeza, que estos sentimientos siempre habían estado ahí, que Lola simplemente me había ayudado a comprenderlos y aceptarlos. Es una fase, dijo mi madre finalmente, con la voz temblorosa. Estás confundida. Quizás deberías hablar con alguien, con un terapeuta. Les dije que ya estaba viendo un terapeuta, un especialista en género que me había estado ayudando a abordar estas cuestiones, y que la terapia me estaba ayudando a aceptarme a mí misma, no a cambiarme. Esa revelación pareció molestarlos aún más, como si la validación profesional lo hiciera todo demasiado real, demasiado permanente. La cena terminó de forma incómoda con una conversación forzada y una tensión tácita, y me fui sintiendo que había perdido algo irreemplazable. Lola me abrazó mientras lloraba esa noche, lamentando la aceptación incondicional que siempre supuse que mis padres me ofrecerían. Al darme cuenta de que el amor podía ser condicional después de todo, que incluso la familia podría rechazarte por ser honesto. Pero esto es lo que aprendí en esos meses difíciles. Perder a quienes no pueden aceptar tu autenticidad, por muy doloroso que sea, da paso a quienes sí pueden. Mi familia elegida se expandió para incluir a Jordan y sus amigos, un grupo diverso de artistas y activistas, y gente común que vive al margen de las normas convencionales. Encontré mentores, personas más avanzadas en sus trayectorias que me ofrecieron consejos y perspectiva. Encontré compañeros, personas que resolvían problemas junto conmigo, compartiendo luchas y victorias. Encontré una comunidad que no sabía que existía. Todo un mundo de personas que entendían lo que significaba vivir entre categorías, desafiar las binariedades, insistir en la autodefinición en lugar de aceptar las etiquetas de la sociedad. Mi terapeuta, la doctora Sarah Chen, me ayudó a comprender que la exploración de la identidad no se trata de encontrar una respuesta definitiva ni de alcanzar un destino. Es un proceso continuo, una evolución continua. Y eso no solo está bien, es hermoso.
Me ayudó a superar la vergüenza internalizada, los años de mensajes que me habían enseñado que mis deseos estaban equivocados, que la masculinidad era frágil y debe defenderse constantemente, que la desviación de las normas de género era debilidad o perversión. Me ayudó a ver que esos mensajes eran mentiras, herramientas de control social, y que rechazarlos era un acto de valentía, no de rebelión. También me ayudó a establecer límites para comprender que no le debía explicaciones a nadie, que mi expresión de género era mía y podía cambiar a diario sin invalidar nada. A través de la terapia, comencé a comprender el concepto de euforia de género, la profunda alegría y la rectitud que surgía al expresarme con autenticidad. No se trataba solo de usar vestidos o maquillaje, aunque esas cosas podían desencadenarla. Se trataba de momentos de alineación en los que mi presentación externa coincidía con mi sentido interno de identidad, cuando me sentía completa en lugar de fragmentada. Lo experimenté la primera vez que alguien me llamó Lola en el café. Un nombre que había adoptado para mi presentación femenina, una pequeña recuperación de la noche que lo inició todo. Lo experimenté cuando bailé en un club queer, moviendo mi cuerpo sin las restricciones de la actuación masculina. Lo experimenté en momentos tranquilos a solas. Con Lola, cuando podía ser quien fuera en ese instante sin explicación ni justificación. Pero también aprendí sobre la disforia de género, la angustia que surge de la falta de alineación entre la identidad y la presentación o el reconocimiento social. Siempre la había experimentado, me di cuenta, pero carecía del lenguaje para nombrarla. Cada vez que me obligaba a una actuación masculina que me parecía falsa. Cada vez que reprimía gestos, intereses o emociones consideradas demasiado femeninas, experimentaba disforia. Comprender esto me ayudó a dar sentido a años de insatisfacción de bajo nivel. La sensación de que siempre estaba un poco desfasada conmigo misma, siempre actuando en lugar de ser. También me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento, formas de honrar todas las partes de mí misma, incluso cuando las circunstancias requerían una presentación más convencional. El trabajo presentaba sus propios desafíos. Allí vestía de forma convencional, manteniendo mi apariencia masculina profesional, pero la separación se estaba volviendo más difícil de sostener. Empecé con pequeños cambios. Usar esmalte de uñas, elegir ropa más andrógina, dejarme crecer el cabello más largo. Algunos colegas lo notaron e hicieron comentarios, en su mayoría curiosidad inofensiva, aunque algunos con un matiz de incomodidad o desaprobación. Afortunadamente, mi gerente me apoyó, explicándome que la política de la empresa protegía la expresión de género y que, mientras mi trabajo se mantuviera excelente, lo cual era cierto, mi apariencia era mi elección. Ese apoyo oficial fue crucial, aunque no eliminó todas las interacciones incómodas o conversaciones en voz baja que sabía que ocurrían a mis espaldas. También comencé a informarme más profundamente sobre la comunidad LGBTQI en general y su historia. Aprendí sobre Stonewall, Marcia P. Johnson y Sylvia Rivera, mujeres trans de color que lucharon por los derechos de todos, a menudo mientras su propia comunidad las marginaba. Aprendí sobre la diversidad de género en culturas de todo el mundo. Desde los Hijra en el sur de Asia hasta 2 personas espirituales en comunidades indígenas estadounidenses. Prueba de que el pensamiento binario occidental no era universal ni natural. Aprendí sobre las luchas actuales, la legislación dirigida a los jóvenes trans, la violencia contra las mujeres trans, especialmente las mujeres trans de color, la discriminación laboral, las barreras sanitarias. Mi experiencia personal fue parte de algo mucho más grande. Y ese conocimiento me trajo consuelo y responsabilidad. A medida que me volví más visible, más seguro de mi identidad, comencé a pensar en cómo podía contribuir, cómo podía usar mi privilegio como alguien que aún podía hacerse pasar por convencionalmente masculino cuando fuera necesario para apoyar a quienes tenían menos seguridad y flexibilidad. Empecé a trabajar como voluntario en un centro juvenil LGBTQI, facilitando un grupo de apoyo para jóvenes que cuestionaban su identidad de género. Ver a estos adolescentes lidiar con la misma confusión y miedo que yo había experimentado, pero a edades más tempranas y a menudo con menos apoyo, me rompió el corazón y me inspiró. Quería ser el adulto que necesitaba cuando era más joven, la persona que pudiera decir: «Estás bien. No estás solo. Tus sentimientos son válidos». Un chico en particular, un chico de 15 años que se hacía llamar Star, me recordó mucho a mi yo de joven. Star era inteligente, artística, asustadiza, y hacía las mismas preguntas que yo. ¿Soy trans? ¿Estoy confundido? ¿Y si esto es una fase? ¿Qué pasará con mi familia, mis amigos, mi futuro? No podía dar respuestas definitivas porque el camino de cada persona es diferente. Pero podía ofrecer presencia, aceptación y esperanza. Podía compartir mi historia, demostrar que era posible explorar la identidad y sobrevivir, incluso prosperar.
Ver cómo Star ganaba confianza poco a poco durante meses de sesiones grupales fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Una prueba de que la visibilidad y la vulnerabilidad podían ayudar genuinamente a los demás. Mi relación con Lola evolucionó a través de todo esto. Ella había sido un apoyo increíble, mi ancla y guía, pero tampoco siempre fue fácil para ella. Se había enamorado de mí presentándome como hombre. Y aunque intelectualmente apoyaba mi camino, a veces le costaba aceptar los cambios. Tuvimos conversaciones honestas y difíciles sobre la atracción, sobre su propia identidad como mujer que siempre había salido con hombres, sobre si mi expresión de género en evolución cambiaba la naturaleza de nuestra relación. Estas conversaciones fueron dolorosas pero necesarias. Navegar por la realidad de que el crecimiento personal a veces significa que las relaciones deben transformarse o terminar. Finalmente, decidimos que queríamos seguir juntos, queríamos crecer juntos, pero reconocimos que requeriría flexibilidad y comunicación. Lola tuvo que ampliar su propia comprensión de la sexualidad, llegando a identificarse como queer en lugar de heterosexual, reconociendo que su atracción por mí trascendía las simples categorías de género. Tuve que ser paciente con su proceso, entendiendo que así como yo necesitaba tiempo para comprenderme a mí mismo, ella necesitaba tiempo para comprender lo que mi viaje significaba para nosotros. Nuestra relación se fortaleció a través de esto, construida sobre la honestidad y la aceptación radicales. Pero también fue más complejo, requiriendo una negociación y renegociación constante de necesidades y límites. Unos 18 meses después de esa primera fiesta, alcancé un punto de relativa paz con mi identidad. Llegué a comprender que era de género fluido. Mi sentido del yo oscilaba entre masculino y femenino y varios puntos intermedios. Algunos días me sentía cómodo presentándome como hombre, vistiendo ropa tradicional masculina, moviéndome por el mundo con energía masculina. Otros días necesitaba expresar feminidad, ser Lola, acceder a esa parte más suave, más vulnerable y más colorida de mí mismo. Y muchos días estaba en algún punto intermedio, andrógino, indefinido, negándome a elegir un bando en una dicotomía que nunca me encajaba. En fin, también aprendí que no necesitaba el permiso de nadie para ser yo mismo, ni de mis padres, ni de las sociedades, ni siquiera de Lola, aunque su apoyo seguía siendo valioso para mí. Mi expresión de género era solo mía, y podía cambiar de un momento a otro sin necesidad de justificación y consistencia. Esta comprensión fue liberadora, pero también solitaria, porque significaba asumir la plena responsabilidad de mí mismo, de las consecuencias de mis decisiones, de navegar por un mundo que prefería historias más simples. Pero también significaba libertad, una libertad auténtica, la que nace de la aceptación interna en lugar de la validación externa. Mi relación con mis padres siguió siendo tensa, pero no rota. No me entendían, probablemente nunca lo harían del todo, pero con el tiempo se esforzaron. Mi madre empezó a usar términos más neutrales al referirse a mí, evitando el lenguaje de género que le resultaba restrictivo. Mi padre, a su manera torpe, a veces hacía preguntas, intentando comprender conceptos ajenos a su visión del mundo. No fue la aceptación incondicional que esperaba, pero fue algo, un puente que nos separaba. Aprendí a apreciar los pequeños gestos, a reconocer que su generación tenía diferentes perspectivas y que el crecimiento, incluso el lento, era valioso. Marcus siguió siendo un amigo fiel y nuestra amistad se profundizó gradualmente a medida que me volvía más yo misma a su lado. Empezó a preguntarme sobre mis experiencias, con una curiosidad que demostraba que le importaba. Vino a un espectáculo de drag queens en el que participé una vez, se sentó entre el público con Lola, vitoreando a gritos, y después me dijo que estaba orgulloso de mí. Ese momento lo significó todo. La prueba de que la verdadera amistad podía sobrevivir a la evolución de la identidad, de que las personas podían crecer juntas incluso cuando sus caminos parecían muy diferentes. El trabajo en el centro juvenil siguió siendo gratificante y desafiante. Vi a chicos entrar asustados y salir empoderados. Los vi encontrar un lenguaje para sus experiencias, una comunidad para su aislamiento, esperanza para su futuro. También presencié las tragedias. Niños rechazados por sus familias, niños sin hogar, niños con crisis de salud mental. Nacido de la constante invalidación y discriminación. Estas experiencias me radicalizaron de tal manera que me hicieron comprender que la aceptación personal no era suficiente, que necesitábamos un cambio sistémico, leyes y políticas, y cambios culturales que protegieran el derecho de todos a la autodeterminación. Empecé a asistir a protestas, a contactar con legisladores y a usar mi voz para la defensa más allá de mi comunidad inmediata. También comencé a documentar mi trayectoria, escribiendo sobre mis experiencias. Tanto para su procesamiento personal como para su posible difusión pública.
Esta narrativa que estás leyendo ahora forma parte de esa documentación, un intento de capturar la complejidad y los matices de la exploración de la identidad de género para contrarrestar las narrativas simplistas que reducen las experiencias humanas reales a clickbait o estereotipos. Quería mostrar que esta trayectoria no fue puramente positiva ni trágicamente negativa. Que contenía multitud de cosas: alegría y dolor, descubrimiento y pérdida, libertad y miedo, todo coexistente, todo válido. Lo que he aprendido más profundamente es que la identidad no es un problema por resolver, sino un paisaje por explorar. Probablemente nunca tendré una respuesta sencilla a ¿qué eres? Porque soy muchas cosas que contienen contradicciones y complejidades que desafían una fácil categorización. Soy una persona asignada a hombre al nacer que a veces se presenta como femenina, a veces como masculina y a veces como ninguna de las dos. Soy alguien que encontró una alegría inesperada en desafiar las normas de género. Soy un hijo cuyos padres lucharon por comprenderlo. Un compañero para alguien que eligió crecer junto a mí. Un amigo para las personas que ven más allá de las superficies a la esencia. Un mentor para los jóvenes que encuentran sus propios caminos. Soy todas estas cosas simultáneamente. Y eso está bien. Más que bien. Es hermoso. El desafío del cambio de imagen que lo inició todo se siente como si hubiera sucedido en otra vida a otra persona. Y en cierto modo, así fue. La versión de mí que aceptó disfrazarse para una fiesta era diferente de la persona que soy ahora. Menos consciente, menos auténtica, más limitada por suposiciones no examinadas. Esa noche, algo se abrió. Me dio permiso para cuestionar todo lo que había dado por sentado sobre el género, la identidad y la autoexpresión. Me demostró que lo que me habían enseñado era natural y fijo, en realidad era construida y flexible. Y si bien esa comprensión trajo consigo desafíos que aún estoy afrontando, también me brindó una libertad que no cambiaría por nada. Si estás viendo o leyendo esto y te reconoces en partes de mi historia, quiero que sepas que no estás sola. La diversidad de género es natural y hermosa, y existe en todas las culturas y a lo largo de la historia, a pesar de los intentos de suprimirla o borrarla. Tus sentimientos son válidos, tu identidad es real y mereces explorar y expresarte con seguridad. Pero también quiero ser honesta sobre los desafíos. La visibilidad puede traer violencia. La autenticidad puede costar relaciones, oportunidades y seguridad. Estas no son razones para esconderse, sino realidades que requieren planificación, sistemas de apoyo y comunidades de cuidado. Encuentra a tu gente, a quienes te ven y te celebran. Encuentra profesionales que comprendan la diversidad de género y puedan guiarte en la exploración sin intentar forzarte a llegar a conclusiones predeterminadas. Encuentra recursos, formación y marcos que te ayuden a comprenderte en contexto y permítete tomarte un tiempo para la incertidumbre, para cambiar tu mente, para existir en espacios de ambigüedad sin apresurarte a sacar etiquetas ni conclusiones. Tu viaje es tuyo y no hay un cronograma, una lista de verificación ni una forma correcta de hacerlo. Además, comprende que explorar el género no significa necesariamente ser transgénero, no requiere una transición médica ni social. Para algunas personas, como yo, significa expandir la expresión manteniendo la conexión con el género asignado. Para otras, significa una transición completa a otro género. Para otras, significa rechazar el género por completo, identificarse como no binario o con un género. Todos estos caminos son válidos, y solo tú puedes determinar cuál, si alguno, se ajusta a tu verdad. No dejes que nadie, incluyéndome a mí, te diga quién debes ser. Usa historias como la mía como espejos para reflexionar, no como mapas para duplicar. A quienes aman a alguien que explora la identidad de género, también los veo. Y sé que esto es complicado para ustedes. No se inscribieron para esta incertidumbre, esta transformación, estos desafíos. Pero, por favor, comprendan que su persona sigue siendo su persona, sigue siendo el ser humano que les importaba, solo que de forma más completa. Ellos mismos. Intente guiarse por la curiosidad en lugar del miedo, por el apoyo en lugar del juicio. Infórmese. Contacte con grupos de apoyo para familias y parejas. Permítase tener sentimientos complejos sin dejar de mostrar amor. Su apoyo puede marcar la diferencia entre que su persona prospere o simplemente sobreviva. Mirando hacia atrás ahora, esa fiesta en el loft de mamá fue un regalo, aunque no del tipo que ni Lola ni yo esperábamos. No se trataba del vestido, ni del maquillaje, ni de la transformación externa. Se trataba de permiso, de posibilidad, de reconocer que la persona que había estado interpretando no era la única persona que podía ser. Se trataba de descubrir que bajo las capas de socialización, expectativas y miedo había alguien más complejo y más auténtico. Alguien que merecía el arduo trabajo de excavación e integración. Esa persona es quien soy ahora. Sigo evolucionando, sigo aprendiendo,
Sigo transformándome. Estoy agradecido con Lola por ver algo en mí que yo mismo no podía ver. Por hacer esa pregunta, por apoyar mi camino incluso cuando complicó el suyo. Estoy agradecido con Jordan. Y a Marcus, al Dr. Chan, a todos en el centro juvenil y a todas las personas que se han presentado con aceptación y apoyo. Estoy agradecido incluso a quienes me rechazaron, porque me enseñaron que mi autenticidad es más valiosa que su aprobación. Que puedo sobrevivir a la decepción y la pérdida y aún así elegirme a mí mismo. Y estoy agradecido a mi yo más joven, al niño asustado que dio ese primer paso aterrador, que dijo que sí cuando todos sus instintos gritaban que no, que fue lo suficientemente valiente para comenzar. La historia no termina aquí porque la exploración de la identidad no tiene un punto final. Seguiré creciendo, cambiando, descubriendo nuevos aspectos de mí mismo y nuevas formas de estar en el mundo. Habrá nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas comunidades, nuevas versiones de mí que aún no puedo imaginar. Pero ya no le temo a esa incertidumbre. He aprendido a confiar en el proceso, a honrar mi complejidad, a abrazar el viaje en lugar de apresurarme hacia un destino imaginario. Y esa confianza, ese abrazo, esa disposición a existir en el espacio del devenir, es quizás el mayor regalo de todos. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo. Si tu historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en el canal. Mi viaje es solo uno entre millones. Cada uno es único, cada uno es valioso y cada uno contribuye a la hermosa diversidad de la experiencia humana. Sigue cuestionando. Sigue explorando. Sigue eligiendo la autenticidad. Incluso cuando sea difícil, tú lo vales. Y el mundo necesita tu verdad.